Muy buenas tardes para todos mis hermanos, los que están aquí en nuestro Centro Espírita Rutas de Luz presencial y los que nos acompañan virtualmente. Eh, Vamos a empezar la tarea en la tarde de hoy con la oración inicial. Entonces nos vamos a disponer y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que nos das a diario, por la salud, por la familia, por el pan que colocas todos los días sobre nuestra mesa, por el abrigo y por todas las bendiciones, Señor. Te agradecemos por poder compartir en la tarde de hoy esta charla que nos trae hoy Erika, para que ella también sea iluminada, inspirada por nuestros hermanos superiores para la enseñanza en la tarde de hoy. Te lo agradecemos, Padre Celestial, y que así sea. Entonces, le damos la bienvenida a Erika. Erika es una gran trabajadora espírita de nuestro Centro Espírita Rutas de Luz y del Hogar Infantil Rutas de Luz. La charla, la conferencia en la tarde de hoy, casos históricos de la mediunidad. Y entonces le damos la palabra. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, los que están presencialmente y los que están en la sala. Vamos a comenzar nuestra tarea en la tarde de hoy con el eslogan del Centro Espírita que dice: todos unidos por amor, con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Bien, entonces el tema son los casos históricos de la mediunidad. Hablar sobre este tema es extenso porque son muchos, demasiados, fuera de las experiencias personales que cada uno de nosotros tenemos, pero pues traté de resumir lo más posible para que Recording in tengamos progress. general de lo que vamos a tratar. Para poder entender este tema, primero vamos a estudiar un poquito qué es el espíritu, qué es el periespíritu y qué es el cuerpo, que son las formas en las que estamos conformados como seres humanos. Entonces definimos el espíritu como el principio inteligente. Él es el que genera las ideas, el pensamiento. El periespíritu es el duplo del cuerpo y es el que se encarga de memorizar todas nuestras reencarnaciones. Este es el disco duro de todas nuestras reencarnaciones, de todos nuestros procesos que hemos tenido. Y el cuerpo es la parte material de la cual el espíritu se ayuda para poder desarrollar la misión que tiene en este momento en el planeta Tierra a través de la reencarnación. Para que puedan suceder estos casos de mediunidad, debemos también definir qué es un medium. Y definimos el medium como la persona o sujeto que se sirve de un instrumento entre los dos polos de la vida, tanto el físico como el espiritual. Y este medium debe tener una facultad que se llama la facultad mediúmnica. Esta es una facultad orgánica y se encuentra en casi todos los individuos. También es inherente al espíritu encarnado o desencarnado que se vale de ella para el ejercicio del intercambio entre diferentes esferas de evolución. No solamente se trata de tener relaciones con espíritus que pertenezcan o que hayan pertenecido al plano de la Tierra, sino también ya en espíritus avanzados que puedan tener la oportunidad de compartir con esos otros espíritus. Bien, vamos a comenzar entonces con el caso de Moisés, quien vivió en el siglo XII antes de Cristo, entendiendo que Moisés para nosotros fue la primera revelación. Y él era un medium vidente y auditivo, y gracias a tales facultades, él pudo ver y oír a Jehová en la zarza de Horeb, en el monte Sinaí, donde le fueron revelados los 10 mandamientos.
También encontramos a Mahoma, quien vivió del 26 de abril del 570 al 8 de junio del 632. Y nos dice la historia que en el silencio del desierto, Mahoma, quien fue el fundador del islamismo, escribió el Corán bajo el dictado de un espíritu que adoptó la forma del arcángel Gabriel para que él lo pudiera asimilar más fácilmente. También tenemos a Sócrates, quien vivió del año 470 antes de Cristo al 399. Y Sócrates ha sido una de las figuras fundamentales del pensamiento humano de todas las épocas. Él exponía que antes de conocer el mundo exterior era necesario descubrir en nosotros mismos ese mundo interior. Y él confiaba plenamente en su guía espiritual o en esa voz interior que él escuchaba o daimon que le llamaba. Y él era el que le aconsejaba, el que le acompañaba siempre en los momentos difíciles de la vida. Dante Alighieri, él nació del 1265 al 1321 y todos lo reconocemos por su obra llamada La Divina Comedia. Esta es una obra clásica de literatura universal con una descripción alegórica de la vida post-mortem, mostrando cómo las almas desencarnadas responden a las evocaciones de los vivos. ¿Por qué Dante Alighieri tenía esta capacidad de escribir y más resumir en esta obra tan importante para él? Porque él tenía esa capacidad de interactuar con el mundo espiritual y aún así podía ver esas cosas que para muchos en esa época no era posible. El mundo espiritual le permitió esta oportunidad para que a través de sus escritos nos diera una idea de lo que era la vida después de la muerte. Juana de Arco también fue otra de las personas más importantes dentro de la historia, también conocida como la doncella de Orleans. Ella nació en el 1412 al 1431 y ella era una persona joven, campesina, analfabeta, francesa, que aseguró recibir luces directas de Dios. Y esto fue con el objetivo de llevar al ejército francés en la Guerra de los 100 Años contra Inglaterra. En esta guerra, pues ella logró que Carlos VII de Valois fuera coronado como rey de Francia. Posteriormente, ella pues fue capturada por los borgoñeses, luego la entregaron a los ingleses y pues tras un juicio injusto, ella fue declarada como hereje. Para esa época, pues el tener contacto con seres fuera de esta dimensión era calificado como herejía y el castigo era la que ser quemada viva en este caso. Ella fue quemada en la ciudad de Rouen el 30 de mayo de 1431, aunque pues ya más tarde después en la historia se reconoció el grave error que se había cometido en esa época por parte de la Iglesia Católica y fue canonizada. También tenemos el caso de Teresa de Ávila, en la cual nació en el 1515 al 1582. Ella presentó diversos fenómenos como el éxtasis, el sonambulismo, la mediunidad de cura, y el nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el catálogo de autoridades de la lengua publicado por la Real Academia Española, por todos los escritos que ella hizo, que ella realizó, y también por ese carisma que ella tenía como persona. En el caso de Eusapia Paladín, que ella fue una mujer nacida en la ciudad de Minervo, Italia, el 31 de marzo de 1854 y desencarnó el 9 de julio de 1918. Esta mujer, quien era también analfabeta, la madre de ella muere en cuanto nace y el padre de ella muere cuando ella tenía apenas una edad de 14 años. En esta imagen observamos una sesión espírita de la cual era partícipe Camilo Flammarion, quien fue uno de los científicos que se encargó de estudiarla a ella.
Y esta fotografía fue tomada el 25 de noviembre de 1898. De pronto por la nitidez de la fotografía no se alcanza a notar, pero ella hacía o realizaba los fenómenos de las mesas danzantes o las mesas que levitaban. Estas mesas se movían o se suspendían en el aire gracias a la interferencia que tenían los espíritus sobre esta medium. Los fenómenos físicos producidos eran el movimiento de objetos, la levitación de mesas y ella misma también levitaba. La levitación son las personas que también se suspenden en el aire sin apoyarse de cuerdas o de algún elemento. También ella realizaba el fenómeno de la aparición de luces y el tema de las materializaciones de los espíritus. Algo bien interesante también que realizaba esta medium era la ejecución de instrumentos musicales, obviamente sin contacto humano, entre otras muchas facultades que tenía esta gran medium. Estos elementos eran dejados en jaulas, encerrados en jaulas y lejos de cualquier manipulación o alguna persona que estuviera cerca, para así poder garantizar que estos fenómenos que se realizaban con los espíritus pues fueran fidedignos. Como ya lo he mencionado anteriormente, pues numerosos sabios estudiaron los fenómenos producidos por ella. Se incluye a Victoriano Sardú, a Gabriel Delaunay, a César Lombroso, al conde de Astankov, a Oliver Lodge, Camilo Flammarion, Albert de Rochas. Muchos científicos estuvieron interesados en este tipo de fenómenos, además porque era el auge en ese tiempo. Recordemos que en los inicios de la doctrina espírita, el fenómeno de las mesas danzantes era un evento social que se realizaban en grandes salones y que las personas se reunían allí para darse cuenta de este tipo de fenómenos, pero no había alguien que estudiara, que se fijara qué era lo que había detrás de estos fenómenos, el por qué las mesas se podían suspender o se podían mover, o por qué alguna bandeja llena de copas con vino se podían mover de un lado para el otro sin regarse alguna gota. Fue allí pues cuando el maestro Allan Kardec se decidió a estudiar este tipo de fenómenos y él decía que detrás de ese fenómeno inteligente había una inteligencia también. Por eso, pues, todo este tipo de fenómenos que fueron apareciendo durante la historia siempre estuvo acompañada de grandes científicos. Además que eran situaciones difíciles para esos medios en esa época. Por ejemplo, en el caso de Eusapia Paladino, ella era atravesada por alambres, por los hoyitos de las orejas, era atada en todo su cuerpo, atada en las manitas, en los pies, para que los científicos se dieran cuenta que ella no era la que producía en su materia física los fenómenos, sino que eran los espíritus que se valían de este ser maravilloso para producirlos. En uno de esos encuentros, Eusapia Paladino da un mensaje a César Lombroso, quien pierde a la mamá, y da detalles muy específicos para César y él en uno de sus escritos dice que ningún gigante de la fuerza ni del pensamiento podría hacer por mí lo que hizo esa pobre mujer analfabeta, arrancar a mi madre de la tumba y devolvérmela a mis brazos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en algún momento tener nuevamente un contacto físico con esos seres queridos que hemos perdido y ya se encuentran en la patria espiritual? Y en este caso, para César Lombroso, haber tenido esta oportunidad tan maravillosa de reencontrarse momentáneamente con la mamá, pues fue algo que lo marcó y fue uno de los que inicialmente se oponía a este tipo de investigaciones porque los catalogaba como fraudulentos. Esta prueba mayor que él obtuvo, pues le ayudó para afianzar en este conocimiento y así poder dar fe de lo que realmente se hacía con este tipo de manifestaciones. El otro caso es el de las hermanas Fox. El 31 de marzo de 1848, estas hermanas vivían con los padres en la ciudad de Hydesville, ubicada en Nueva York, en los Estados Unidos de América, y una noche ellas empezaron a escuchar golpes.
al tener esta interacción con estos sonidos fuera de lo normal, porque no había alguien en la casa que los hiciera, pues era un momento difícil porque era como de susto, como que aquí ya nos están asustando, como que en esta casa hay un intruso, como que qué es lo que está pasando. Entonces, hay un espíritu que es el señor Charles Burnett, quien fue asesinado en esa casa. Él era buhonero. Los buhoneros eran personas de esa época que se dedicaban a comercializar chécheres, mercancía en una carreta, y esa noche, pues, perdón, durante un tiempo él pidió estadía en esta casa. Lamentablemente allí, pues, por robarlo, lo asesinaron y lo sepultaron en esa misma casa. Entonces, este espíritu, en medio de esa desesperación, porque supieran su historia, porque supieran que él ya no existía, que lo habían asesinado, pues empezó a comunicarse con estas hermanas Fox a través de los golpes, lo que para la doctrina espírita se llama tiptología, que un golpe era sí y dos golpes eran no. Pues a través de todo el desarrollo de esta historia pudieron deducir eso, que este espíritu había desencarnado de esa manera violenta. Se llama a los peritos para esa época, excavan en la casa y realmente encuentran el cuerpo de este ser. Entonces, Catherine y Margaret Fox fueron el foco de los golpeteos paranormales que se iniciaron en Hydesville en 1848. Según ellas, pues los golpes afirmaban que habían sido elegidas para convencer al mundo de que había una vida después de la muerte. Cuando las Fox fueron a Rochester, a casa de su hermana Lea, los ruidos se trasladaron con ellas y hasta se manifestaron a bordo del buque a vapor durante el viaje. A veces las personas que viven en casas, digámoslo así, como encantadas, que es donde se escuchan estos ruidos, que no hay como una explicación lógica, pues abandonan estas casas y para la casa que ellos se mudan, allí siguen los mismos fenómenos. La pregunta es ¿por qué? Porque esta persona, la que se muda de casa en casa, es la que tiene esa facultad de vibrar con ese tipo de espíritus, los puede escuchar, los puede ver, los puede sentir. Entonces, la mediunidad no está donde uno se encuentra. Ella siempre va con uno, ella siempre va con uno y lo va acompañando. Entonces, estas hermanas Fox, así se fueran al fin del mundo, allí también recibirían este tipo de comunicaciones por parte de los espíritus. Bueno, vamos a hablar un poquito de los mediums precursores del espiritismo. En este caso de Emanuel Swedenborg, quien nació en Estocolmo el 29 de enero de 1688 y murió en Londres el 29 de marzo de 1772. Él tenía una mediunidad maravillosa que era la clarividencia. Y pues él siendo científico y siendo una persona culta, pues no dudó en ningún momento de estudiar este tipo de facultad que él tenía. Y él afirmaba que el mundo es un laboratorio de almas, un campo de experimentación en el que la naturaleza refina y libera el espíritu. Y algo muy bonito que él también expresaba era que admitía fines divinos en toda religión. Rechazaba la expiación y el pecado original y veía en el egoísmo la razón de todo mal. No era decir que la religión que él profesaba era la que tenía la verdad absoluta. Para nosotros los espíritas también es importante respetar las otras ideologías porque sabemos que todos los caminos conducen hacia Dios. De alguna u otra manera, unos irán a pasos más lentos, otros a pasos más rápidos, pero todas las religiones, que es el encuentro con Dios, llevan a ese encuentro. Entonces, el egoísmo y la razón también, él lo veía como esa causa para que se generara el mal. Y en el Evangelio nos hablan de eso, que el egoísmo es el mayor defecto que todos nosotros como seres humanos tenemos, un vicio enorme en el alma que tenemos y que eso no nos deja progresar. Emmanuel era una persona muy interesante gracias a esta clarividencia que tenía la oportunidad de ver hacia el futuro.
Y él hizo unos planos, elaboró unos planos de un avión, de un submarino que pues para la época de él aún no existían, era una persona muy adelantada para su tiempo. También descubrió la función de las glándulas endocrinas, el funcionamiento del cerebro y del cerebelo. Sus obras se utilizan hoy en día en los Estados Unidos en institutos de investigación en psicomotricidad, probando así clínicamente el fundamento de descubrimientos hechos hace más o menos unos 3 siglos, que eso para el tiempo en que él vivía, pues era muy adelantado. También fue el primero en desarrollar las hipótesis sobre la formación de la nebulosa del sistema solar, que para eso se necesitaban unos lentes especiales, y Emanuel, en medio de su cuestionamiento, de su interés por conocer la parte de la astronomía, él mismo también creó unos lentes que le permitieron observar el firmamento. También efectuó un estudio avanzado sobre la circulación de la sangre y sobre la relación del corazón y los pulmones. Entonces, no era una persona astrónoma solamente, sino que le gustaba también la parte de la medicina. Y como también vemos, la parte de la mecánica. Gran vidente del siglo XVIII. Él, una noche de abril de 1744 en Londres, Inglaterra, dijo: el mundo de los espíritus, del cielo y del infierno, se abrió en forma convincente para mí, y allí encontré a muchas personas que conocía y que se encontraban en las más variadas condiciones. Desde entonces, el Señor abría los ojos de mi espíritu para ver perfectamente despierto lo que sucedía en el otro mundo y para conversar en plena conciencia con ángeles y espíritus. Esta es la descripción que él hace de ese intercambio que tuvo con el mundo espiritual, donde allí él pudo divisar a personas con las que ya había tenido contacto aquí en el planeta Tierra y que ya se encontraban desencarnadas. Y lo más importante de todo esto es que él fue consciente de ese momento. Nosotros muchas veces cuando dormimos, nuestro cuerpo queda en la cama y como espíritus vamos a lugares donde sentimos esa afinidad. Y a veces al siguiente día del amanecer, cuando nos levantamos, no recordamos dónde estuvimos o con quién hablamos o con quién interactuamos. Entonces, él fue consciente de este fenómeno. Él hace la descripción del mundo espiritual con muchos detalles. Es así que habla de su arquitectura, música, literatura, de la ciencia, de las flores, de las escuelas, las bibliotecas, museos y deportes que se practican allí. Nosotros sabemos que todo lo que vivimos aquí en el plano terrenal, todo lo que tenemos aquí en el plano terrenal es una réplica exacta del plano espiritual. Entonces allí también vamos a encontrar hospitales, vamos a encontrar jardines, vamos a encontrar casas, que esas casas no las elabora un arquitecto especial, sino las elaboramos nosotros mismos. Esa casa es la proyección mental que nosotros estamos haciendo desde el plano terrenal. Conforme nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra evolución, asimismo vamos a encontrar nuestra casa hecha o elaborada en el plano espiritual. Él tiene obras tan interesantes como El cielo e infierno, La Nueva Jerusalén y Arcana Coelestia, entre otras muchas obras donde él narra todos estos intercambios que hizo con el mundo espiritual. Andrew Jackson Davis, nacido en 1826 y desencarnó en 1910. Él nació en Nueva York, en los Estados Unidos de América. Era hijo de un zapatero con hábitos alcohólicos y su madre era una mujer sin instrucción. Si nosotros nos damos cuenta, no era una persona estudiada que supiese de letras, que supiera de astronomía, de geología o de matemáticas. Y en los últimos años de su infancia comenzó a escuchar voces, para él agradables y gentiles, a las cuales se unían bellas clarividencias. Y desarrolló en él al mismo tiempo dones mediúmnicos que le permitían aplicarlos en diagnósticos médicos. Andrew Jackson tenía una facultad maravillosa. A él le podían dejar una persona al frente y él tenía como esa visión de rayos X. Él lo veía completico por dentro.
veía sus órganos, cómo fluía la sangre, cómo latía su corazón, y gracias a esta facultad que él tenía, pudo ayudar a muchas personas para solucionar casos de enfermedades en las que se encontraban. El 6 de marzo de 1844 fue transportado desde la pequeña localidad de Puskesby, donde vivía, a las montañas de Catskill, a 40 millas de distancia. En esas montañas se encontró a dos ancianos que dijeron ser sus mentores y que posteriormente identificados como los espíritus de Galeno y Swendenborg. Este fue el primer contacto que el joven tuvo con los llamados muertos. Entonces nos damos cuenta que Andrew tenía la asistencia de un médico, un espíritu, quien fuera médico reencarnado aquí en el planeta Tierra, y de Emanuel Swendenborg. En estado de trance, también Andrew Jackson Davis hablaba diferentes lenguas, inclusive el hebreo, donde pues eran totalmente desconocidas para él. Recordemos que no era estudiada. Entonces, mediante las cuales exponía admirables conocimientos de geología y discutía con inusual habilidad sobre intrincadas cuestiones de arqueología histórica y bíblica también, de mitología, así como también trataba temas lingüísticos y sociales, a pesar de no conocer nada de gramática y de no tener ningún estudio literario o científico. Eso era lo que lo hacía más interesante en cuanto al desarrollo del fenómeno mediúmnico que él hacía. Sus facultades mediúmnicas llegaron a su mayor desarrollo después de los 21 años y entonces pudo observar con más claridad el proceso de desencarnación de varias personas, hechos que narró minuciosamente. Esa es una oportunidad maravillosa que tiene el ser humano, el poder ver con anticipación cuando una persona va a desencarnar. Pero para que eso sea de manejo común para todos, nos falta demasiada espiritualidad porque eso se convierte en un arma de doble filo. Entonces, antes de 1856, profetizó la aparición de los automóviles, de los aviones, así también como las máquinas de escribir y de las locomotoras con motores de combustión. Davis dejó impresos todos estos inventos futuros dentro de su obra Penetralia, que queda constancia que fue bajo esta capacidad de la clarividencia de anticiparse a esos hechos históricos que más tarde todos nosotros podemos disfrutar de ellos. Davis también tenía desarrollada esa fuerza común entre los psíquicos que les permite percibir sin los ojos, incluso objetos imposibles de ver con el órgano visual. Nosotros aquí nos vemos exteriormente, pero vernos interiormente no podemos hacerlo. Entonces, esta era una capacidad maravillosa que tenía él. De esta forma, el organismo humano adquiría una transparencia que le permitía diagnosticar la zona o los órganos afectados que producían la enfermedad. En aquellas experiencias, después de salir del trance, Davis perdía totalmente el recuerdo de las impresiones que había tenido, tal como si hubiera sido un sueño. Sin embargo, él las recordaba más tarde. Esto es igual que cuando nosotros, aún estando encarnados, tenemos ese velo que Dios nos regala para no recordar nuestras vidas anteriores y es para no torturarnos en esta existencia. Entonces, si él tenía esa facultad de ver y de conocer de la salud de las otras personas, no era para que lo hiciera público, era un momento de estudio y de ayuda para esa persona, pero no era para que lo convirtiera en algo como un tema social en una reunión. Es interesante resaltar que en sus notas aparece la siguiente frase escrita el 31 de marzo de 1848. Ese evento fue el que hablamos anteriormente, que citamos, que fue el de las hermanas Fox con la comunicación de este espíritu, Charles Brosnan. Y dice así: esta mañana hacía el amanecer, un hálito fresco pasó por mi rostro y oí una voz tierna y segura que me decía: hermano, ha comenzado la buena labor, contempla la demostración viviente que se inicia. Y él mismo dice: me quedé divagando acerca del significado de tal mensaje. A veces recibía estos mensajes, pero no entendía la razón de ser, la causa por el cual era
el beneficiario de recibir estas notas. Entonces él estaba lejos de imaginar que justamente la noche del citado día, las hermanas Fox en Hydesville conversarían a través de golpes con un muerto, inaugurando así el grandioso movimiento espiritualista mundial. Bien, aquí hay otro medio muy interesante también, que es Daniel Douglas Home. Él nació en 1833 y desencarnó en 1886. Poseía capacidades extrasensoriales como la levitación, la clarividencia, la materialización y la telequinesis, entre otros fenómenos. Ya hablamos de la levitación, que es las personas que se suspenden en el aire sin apoyo de algún elemento; la clarividencia, las personas que tienen la facultad de ver hacia el futuro; la materialización, que es la facultad que tienen algunas personas para esa época, que la tenían, de poder a través de un aporte especial que ellos hacen de su cuerpo, poderle dar forma a un espíritu el cual ya no se encuentra en el plano terrenal. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Y la telequinesis es la facultad que tienen estas personas de transportar objetos suspendidos en el aire también. Les pueden cambiar la forma y en este caso especial de Daniel Douglas Home, también tenía un tío y la mamá que eran videntes. Él a los 4 años, o solo 4 años de edad, describió a la mamá la muerte de la prima de él. A los 2 días, después de en que Daniel hubiera confirmado, hubiera emitido esta noticia de la muerte de la prima, pues efectivamente se confirma que sí murió la prima, tal cual lo describió él. Entonces, pues para la mamá, para toda la familia, fue una sorpresa que un niño apenas de 4 años tuviera esta facultad. Obviamente ellos se asustaron y pues ellos deciden entregarlo a una tía para que se lo llevara a los Estados Unidos y que pues ella se hiciera cargo del cuidado de este niño. Pero el fenómeno de él no termina ahí. A la edad de 13 años, él conoció a un amigo, a Edwin, el cual se reunía con él para leer la Biblia, y ellos se hicieron una promesa, que el primero que desencarnara o que dejara este plano terrenal, se comunicara. De alguna u otra forma se lo hiciera saber al que era aquí encarnado. Entonces, una noche estaba él en su cama, en un mes de junio de 1846. Daniel se despertó porque sintió la presencia de alguien al pie de su cama. Cuando él abrió los ojos, pues vio esta figura luminosa. Esta figura le sonríe y se despide de él. Pues allí es donde este joven Edwin le hace ver a Daniel pues que ya no se encontraba en el plano terrenal y le confirmaba su desencarnación. Pues no conforme con esto, él siguió con otro tipo de fenómenos. Habían golpes en la casa o donde él estuviera, se movían los muebles, levitaban cosas. Entonces, pues decidieron los tíos de una forma muy dulce sacarlo de la casa porque lo vieron como un problema. Pues después de tanto susto y de tanta cosa, la única solución que vieron fue pues sacarlo de la casa. A partir de este destierro que él tuvo de su hogar, pues él empezó a viajar por varias partes de los Estados Unidos y ya empezó a mostrar este fenómeno de la levitación. Al principio él sentía miedo pues de verse suspendido en el aire, a qué hora se cae, se rompe un brazo o una pierna. Entonces fue un momento de tanta práctica que él empezó ya a perder el miedo y lo vio como algo interesante el poder suspenderse en el aire sin rozar el piso y caer. Él conoció a una medium muy importante que es la señora Hayden y ya allí tenía 18 años. Cuando esta medium lo conoce, pues se dio cuenta que él tenía unas capacidades muy valiosas y que pues no se podían desaprovechar. Entonces ella lo invitó a, a mostrarle estas facultades a médicos y profesores de la Universidad de Harvard.
Entonces, pues al siguiente año, él ya se encontraba en el primer Congreso Espírita en Cleveland y allí tuvo la ocasión de realizar por primera vez ese acto público de levitación. Ya no lo hacía para él, sino para muchas personas que se encontraban en este Congreso. Entonces él ya no tenía miedo a caerse o a cometer un error en este tipo de proceso. También ya sabía subir, bajar, moverse de un lado a otro, ya lo hacía a su antojo, con esa seguridad que todo iba a salir bien. También hacía sonar campanas a distancia, tocaba también un acordeón y tenía una forma muy especial en su cuerpo que era el fenómeno de la elongación. Entonces las personas que lo veían podían ver la mano muy extendida, sus dedos muy extendidos fuera de lo normal, o la cabeza ya muy extendida del cuello, o las piernas. Era como una forma de deformar el cuerpo, digámoslo así. Y las personas tenían esa capacidad de poder observar este tipo de elongación. Él regresó en 1855 a Inglaterra, siempre sufrió de tuberculosis. Y pues él cuando viajó allí creyó que el clima le iba a hacer bien, que todo iba a estar genial. Entonces, pues con tanto amor, tanta acogida que le dieron a él, se olvidó de la enfermedad quedó rezagada por un tiempo y él se estaba quedando en un hotel, el cual el señor era el señor William Koch. Y él, por asombrarlo, hizo el fenómeno, realizó el fenómeno de hacer aparecer un botellón de vino. Para esa época eso era lo más chévere que le podían regalar a una persona. Entonces, pues este señor quedó impactado con este fenómeno y decidió realizar una velada, una reunión, pues para que todas las personas se dieran cuenta de las facultades de este medium. Fue asistido allí por el señor David Brewster, quien fue un físico bien conocido, y él informaría más tarde a un periodista que vio moverse una mesa sin que nadie la tocara y elevarse en el aire. Entonces, este tipo de fenómenos seguían siendo interesantes para las personas que estaban allí en este tipo de reuniones. En esta imagen lo vemos con hay una jaula y en esa jaula está un acordeón. Eso era lo que les mencionaba, cómo los científicos antiguamente daban fiel testimonio que estos fenómenos no eran adulterados y que sí era por intervención de los espíritus. Entonces, en este tipo de fenómeno, él empezó a trabajar con William Crookes, quien más adelante también vamos a mencionar, quien fue físico y químico de renombre, interesado en el estudio de varios mediums, entre ellos el de la famosa Kate Fox, con quien tuvo muy buenas relaciones. En algunas de esas sesiones, el científico observó asombrado cómo en presencia de Home diferentes instrumentos musicales sonaban por la intervención espiritual y constató que su capacidad mediúmnica reunía todas las facultades psíquicas frecuentemente observadas separadas en otros. Entonces, él venía en copo, tenía muchas facultades. En algunas de sus investigaciones, Crookes situaba un acordeón protegido por una jaula debajo de la mesa para destacar cualquier tipo de fraude. Entonces nos damos cuenta que aún así estos elementos o instrumentos eran tocados. ¿Por quién? Por espíritus que se aprovechaban de esta mediunidad maravillosa. Este famosísimo medium mostró ante una gran multitud de asistentes a lo largo de los años diversos fenómenos. Pero sin duda, y este lo recordamos todos, su episodio más famoso tuvo lugar una noche en la residencia de su amigo Lord Adair, junto a este y a otros dos conocidos. En esta ocasión, Daniel entró en trance y levitó. Salió por una ventana de un tercer piso y luego por los pies delante de él entró por otro piso, por el segundo piso, y mostró cómo él podía desplazarse de un nivel a otro sin necesidad de utilizar las escaleras. Sería genial que tuviéramos ese medio de transporte y nos rendiría aún más el tiempo en este. Pero bueno, entonces,
Estos fenómenos que él realizaba, obviamente, generaban en él entregar toda su fuerza, toda su energía y pues terminaba cansado. También él tenía la facultad de hablar en diferentes idiomas que muchas personas no conocían, lenguas muertas, y que pues con el paso del tiempo se dio credibilidad a los mensajes que él emitía. Bien, este tema de materializaciones es bien interesante. Mm, vamos a hablar de un concepto importante para que lo tengamos en cuenta y es el ectoplasma, lo que les había dicho. Esta es una palabra que se aceptó dentro de la doctrina espírita en el siglo XIX y fue por el profesor, quien fuese ganador de un premio Nobel, Charles Richet. Él era profesor de fisiología de la Facultad de Medicina de París y también fue uno de los primeros estudiosos psíquicos para denominar la sustancia exteriorizada por un medium. Se trata de una singular forma de lo que algunos investigadores definen como energía densa, que puede llegar a materializarse y que muchos investigadores creen que tiene un importante papel en la producción de los fenómenos paranormales físicos. Este ectoplasma sale por la boca, por los oídos, por la nariz, y a medida que va saliendo del cuerpo del medium de efectos físicos, que no son todos, son algunos casos especiales, va a tomar la forma del espíritu, es de color blanco. Hay personas que lo describen que tiene como un olor a alcohol, y a medida que el medium, ya sea recostado en una cama o sentado en una silla, va aportando este ectoplasma, el espíritu aprovecha esta sustancia para empezar a dar la forma que él quiere reflejar ante los ojos de las personas que aún nos encontramos encarnadas. Florencia Cook, vamos a hablar de esta medium también maravillosa. Cuando William Crookes emprendió con ella una serie de experimentos en 1872, ella era una joven de 15 años, rubia, delgada, de ojos negros y cabellos en bucles, dotada de grandes facultades psíquicas bajo la rara forma de materializaciones completas. Florencia trabajó de la mano con un espíritu llamado Cathy King. Este espíritu, pues, aprovechaba este ectoplasma que aportaba Florencia para poder manifestarse. Pero no era solamente para manifestarse. Aquí tenemos una foto donde está el espíritu de Katy materializado. Podemos denotar claramente la forma de su rostro, las manos, sus brazos, las mismas características que cuando ella estaba encarnada. Y pues de lado tiene a William Crookes. Dentro de este estudio se determinaron pruebas científicas porque no era solamente decir, este medium materializa espíritus. Hay diferencias enormes. En el caso de Cook, por ejemplo, ella tenía la cabellera oscura acentuada, casi negro el cabello de ella, mientras que el de Katy, el espíritu, era un cabello vivo castaño. Entonces se notaba claramente la diferencia de estas dos individualidades. Las pulsaciones por minuto, pues en el caso de Florencia Cook eran de 90, mientras que en las de Katy King eran de 75. Entonces nos damos cuenta que son dos personalidades diferentes. El doctor Crookes colocaba su oído en la región precordial de Cook, oía un corazón que latía en su pecho y sus contracciones no eran tan rítmicas y regulares, mientras que en las de Katy King el espíritu dice que eran más rítmicas y regulares que la del medium. En el caso de la medium, ella sufría de los pulmones, sufría de bronquitis, mientras que en el caso de Katy, pues sorprendentemente el espíritu tenía mejor salud que la medium. Eso es lo que nos hace la espiritualidad, nos rejuvenece a más de uno. Bueno, el caso de Francisco Peixoto Lins, que para los que somos estudiantes de la doctrina espírita lo conocemos cariñosamente como Peixotinho. Él fue un medium que vivió desde el 1905 a 1966 en Brasil. Nació en la ciudad de Pacatuba, en el estado de Ceará,
el mismo donde nació nuestro querido doctor Becerra de Meneses el 1 de febrero de 1905 y desencarnó el 16 de junio de 1966 en Campos, estado de Río de Janeiro, en Brasil. Hay algo en común de todos estos mediums que hemos estudiado la biografía rápidamente, porque esto, como dicen, es para un seminario. Por eso es importante que asistamos a las clases de estudio, porque siempre aprendemos algo. Entonces, hoy es un pincelazo muy grande lo que hacemos para recorrer este campo tan maravilloso como es el de la mediunidad y el laboratorio sagrado que tiene la doctrina espírita, como es la mediunidad. Laboratorio sagrado. Entonces, para el caso de Peisotinho, pues tampoco fue la excepción. Él, pues, tuvo todos los inconvenientes de la vida y él decía que estos inconvenientes eran simplemente pruebas que el mundo espiritual nos envía para pulir nuestros espíritus, para fortalecernos y testar nuestra fe, medir nuestra fe. Estos seres, todos estos medios que vimos anteriormente, incluyendo a Peisotinho, nunca renegaron de su condición de ser analfabetas o de no tener estudio, no tener comodidades. Vivieron en la más completa y absoluta abnegación y siempre con ese espíritu de servicio. Siempre con el espíritu de servicio desinteresado, que es lo más bonito que tienen estos seres. Bueno, resulta que él tuvo que ponerse a trabajar desde muy niño, se vino para el Amazonas, estaba en ese tiempo el auge del caucho, que lo sacaban de los árboles, y pues eso enriqueció a muchas personas en el Brasil. Obviamente las personas que trabajan labrando la tierra, pues nunca obtienen las ganancias que les corresponden. Él pasó allá muchas dificultades y eso pues pulió mucho su temperamento. Luego de este proceso, pues él retornó nuevamente a Ceará y allí surgió su mediunidad que había estado aparentemente adormecida. Él escuchaba las voces de muchos espíritus, pero en el caso de Peisotinho o de Peisoto eran espíritus sufrientes. Entonces eso a él lo atormentaba. Y llegó tanto esta capacidad que tenía de escuchar a los espíritus, que muchos espíritus fueron llegando más de este tipo de orden, hasta que provocaron en él una parálisis en las extremidades inferiores. Obviamente, esto es un caso de obsesión. La familia de él, muy católica, pues no quería recurrir al centro espírita porque pues eran tachados como brujitos. Entonces, pues ya desesperados y de verlo así, en esa época los centros espíritas hacían trabajo de campo, iban a visitar a los enfermos a sus lechos y en este caso pues Peisotinho tuvo la oportunidad de ser visitado por miembros de este centro espírita. ¿Cuál centro espírita era? Era un centro espírita que pertenecía a la Federación Espírita Caerense y ellos le hicieron pases, le hicieron oración, le brindaron agua fluidificada, le dieron toda esta evangelioterapia y lo liberaron de este tipo de espíritus sufridores y pues obviamente ya él volvió nuevamente a disfrutar de la salud. En ese momento pues Peisotinho conoce el espiritismo y él, fíjese lo que dice y por eso lo subrayé porque me pareció supremamente importante, estudia para poder ejercer con dignidad la mediunidad. Entonces, esto no es de que una persona tiene mediunidad y de una vez entró a la sesión mediúmnica y ya. Esto necesita de formación y es de un tema de responsabilidad. Él era militar y pues por donde él iba, ya con el estudio que él tenía, con el conocimiento de la doctrina espírita, se generó en él el sentimiento de abrir centros de estudio por todo lugar donde él pasaba, sembrando esa semilla de conocimiento de la doctrina espírita. Entonces, em, abrió un grupo en Macaé, abrió otro en Río de Janeiro, en Sao Paulo, fundó el grupo espírita André Luis, donde se reunían todos los domingos,
En la ciudad de Santos también fundó el Centro Espírita Ismenia de Jesús. Em, en Campos también fundó un grupo espírita llamado Arasi, que lo nombró así, rindiéndole un homenaje a su espíritu guía protector, a su guía espiritual. Y también trabajó en el grupo espírita Juana de Arco. Había algo que siempre le había llamado la atención a Peisotiño y era conocer a Francisco, a Chico Cándido Javier. Entonces, en 1948, ahí vemos en la fotografía a Chico feliz, encantado de la vida, y a Peisotiño al lado, quien era un hombre pequeñito, menudito, y allí ellos tuvieron esa oportunidad en 1948 de conocerse, intercambiar conceptos espíritas y lo más importante, realizar trabajos de materializaciones. Entonces fue allí donde siempre todos los centros espíritas que fundó Peisotiño mantuvo los fundamentos de la doctrina de nuestro querido maestro Allan Kardec y de Jesús, por encima de cualquier interés personal. Todas las actividades que él hacía de materialización en las tareas eran flores, plantas, espíritus, que esto es lo que vamos a ver a continuación. Vemos aquí a Chico Cándido Javier, que está del lado de un espíritu que está materializado, y Peisotiño, quien está sentado, y si ven que el ectoplasma está saliendo de la boca de él y está aportando ese fluido para que el espíritu, quien es una amiga de Chico Cándido Javier en vida, fue ella, le está dando forma a este ser maravilloso. Bien, hay otro fenómeno bien interesante que es la psicografía especular. Y esta es una escritura que se hace de atrás hacia adelante, de forma invertida. Y para leer este mensaje, pues hay que colocarla usando un espejo o a través de la luz. Se le da la vuelta a la hoja y allí se puede leer el mensaje que el espíritu va a expresar. Hay un caso en Chico Cándido Javier que él ante 600 personas tuvo esta facultad de hacer este tipo de psicografía, mensaje que fue dictado por el espíritu de Manuel en inglés. Y Chico Cándido Javier no tenía este dominio de la lengua inglesa, del inglés. Entonces, eso lo hace más interesante todavía. Él desde niño, pues, se sintió también diferente a sus hermanos y a todas las personas que lo rodeaban, porque él tenía la facultad de ver a los mal llamados muertos. Y también conversaba con ellos. Entonces mezclaba así la interacción entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Pues los papás asustados para esa época, viendo un niño que habla solo, que habla con famosos muertos, entonces pues ya lo estaban tildando de loco, ya estaban preocupados con él y pues ya estaban buscando la manera de poder ayudarlo a través de la Iglesia Católica. Es allí pues donde Chico, a lo largo de su trayectoria, los que quieran profundizar sobre la biografía de todos estos seres, los invito porque de verdad es muy interesante. Hay muchos detalles que por el tiempo pues ya no alcanzamos. Chico psicografió más de 451 libros, de los cuales se vendieron más de 40 millones de copias, traducidas en 33 idiomas. Y 30 libros también fueron traducidos a braille para que las personas que no tienen la capacidad de ver puedan leerlo también. Él psicografió muchos libros y en este caso especial, pues, se especifica el caso del asesinato de un muchacho en 1978, Mauricio Garcey Enríquez, de 16 años, asesinado por su mejor amigo, Divino Núñez, quien aducía fuera accidentalmente. Los padres de Mauricio reciben una carta donde les explica el accidente y les pide que liberen a su joven amigo que era inocente. Entonces, este espíritu se comunica a través de la mediunidad de Chico Cándido Javier. Describe cómo fue el incidente en el cual él perdió la vida y esta carta es soporte para resolver el caso y así poder liberar al amigo. Es uno de los pocos casos, junto con otro también que fue de un magistrado en Brasil, dos casos donde la firma que este muchacho ha firmado la carta
hacen el estudio y fue cotejado con la cédula y allí se evidencia que es la firma del espíritu cuando se encontraba encarnado. Entonces, este caso pues es uno de los más importantes sin descuidar los otros. Y el que les decía en la ciudad de Sao Paulo, pues donde él psicografió en forma invertida este mensaje en inglés. Divalo Pereira Franco también, no vamos a ver la biografía de él, pero en el 10 de noviembre de 1980, en un programa de televisión Vigorna, en Uberaba, psicografió un mensaje en inglés y de forma invertida por el espíritu Joana de Ángeles. Este fue uno. Y el otro fue el 2 de octubre del 2004 en el cuarto Congreso Espírita Mundial, donde psicografió al frente de 1.600 personas, congresistas de varios países del mundo. Aquí está la imagen. A la derecha de ustedes está, perdón, a la izquierda de ustedes está el mensaje psicografiado. Al contrario, y traducido, dice reconocimiento a Allan Kardec. Fue psicografiado en francés. En el mismo año en que Napoleón Bonaparte fue consagrado emperador de los franceses, Hipólito León de Niza-Ribey nació en Lyon el 3 de octubre de 1804. Trasladado de la hoguera en Constanza el 6 de julio de 1415 para los gloriosos días de la intelectualidad de París, Kardec se dedicó al apostolado de la doctrina enseñada y divulgada por Jesús. Su vida y su obra testimonian su grandeza, misionero de la verdad. Nosotros, los beneficiarios de vuestra sabiduría, te lo agradecemos, emocionados y pedimos humildemente, orad por nosotros, tú que ya estás en el reino de los cielos. Este fue un mensaje dictado por el Espíritu León Denis a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, usando este sistema de... Bueno, hay otra también que es bien interesante que se llama la psicopictografía. Esta es una facultad mediúnica en la cual los espíritus de artistas en el área de la pintura hacen uso para materializar obras de arte. En este caso, quien es Florencio Antón, que es un medium de Brasil, tiene un equipo espiritual, este tipo de psicografía, perdón, de mediunidad psicopictográfica. Esta está dirigida o coordinada por el doctor Becerra de Meneses, por el pintor francés Pierre-Auguste Renoir, por la pintora francesa Berthe Marie Pauline Morisot y por el pintor francés Claude Monet. Para muchas personas son familiares estos nombres de estos artistas. Florencio Antón es uno de los artistas mediúmnicos más conocidos de la actualidad. Es un profesional de la pedagogía de 40 años. Como casi todos los pintores mediúmnicos, es oriundo de Brasil. Y no solo pinta con las manos, también lo hace con los pies, con la boca o con los codos. Aquí estamos con una imagen de una pintura de nuestro querido Renoir. Hasta el momento, más de 70 artistas del más allá han utilizado a Florencio Antón para mostrar su arte al mundo, pintando más de 20.000 cuadros. Pinta obras de Paul Gauguin, Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh, Miró, Manet, Renoir, de Toulouse-Lautrec también, entre otros más. Y aquí tenemos un cuadro dibujado por Manet, el espíritu de Manet. Tras la sesión, los cuadros se subastan entre los presentes. Antón estuvo aquí en Colombia en un congreso en Neiva. Tuvimos la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Y esa noche dibujó varios cuadros de Picasso. Inclusive en la casa, 14 cuadros. Inclusive aquí en la Casa Espírita, gracias a la donación de Jorge Piedradita, tenemos un cuadro de Picasso. Entonces, estos cuadros son vendidos
pero se dedican al sostenimiento del hogar de Vera Lucía, que es un centro espiritista que ofrece asistencia social, educativa, alimenticia y médica a los más desfavorecidos de Musurranga, uno de los barrios más populares de Salvador Bahía, Brasil. Entonces, él no se beneficia de nada de estos. Vamos a ver un video corto. Ah, donde vamos a tener la oportunidad de ver cómo él elabora estos cuadros. El video no tiene sonido. Ese es un momento sagrado donde están haciendo la oración. Entonces todos los asistentes están en completo y absoluto silencio. En este caso, el medium tiene los ojos completamente cerrados. En este caso, pues el espíritu lo que hace es tomar sus manos y empieza a ejecutar la obra. Obras de arte que para estos maestros fueron inspiración de meses y que en este caso, en la mediunidad de Florencio Antón, realiza cuadros en promedio de 8 minutos de diferentes artistas. Aquí es importante decir que Florencio Antón no sabe dibujar. En su momento de conciencia no sabe dibujar. Mientras que él realiza este renoir, hubo una sesión mediúnica donde él en un cuadro, en una mano dibujó un cuadro de Manet y en otro de Monet. Cuando él terminó la sesión mediúnica, se unieron los dos cuadros y fueron una sola obra de arte. Entonces, es la capacidad que tienen estos medios de poder facilitar su energía para que los espíritus puedan plasmar esta energía maravillosa. Sí, al principio se ven como manchones sin forma, pero ya poco a poco, a través de la técnica, va tomando forma. Pues por respeto al trabajo no corté el video porque es bonito ver cada detalle, cómo trabajan los colores.
las formas. Y recuerda que el medium tiene los ojos cerrados. Está en trance. Florencio Antón trabaja como cualquier otra persona normal y las veces que él puede ser invitado a otros países es cuando él tiene su periodo de vacaciones. Del resto, él no falta a su trabajo porque él vive de eso, de su trabajo como pedagogo, no de pintar cuadros. Hay otro evento importante, por lo menos cuando él está realizando este tipo de sesiones, colocan música de Vivaldi, de cualquiera, de Mozart, de Beethoven, cualquiera de estos artistas, y la consola, en este caso de los CDs, se va abriendo y se va cerrando sin la manipulación de ningún ser humano. Es allí donde los espíritus empiezan a manifestar su presencia en este tipo de reuniones y suben la música, bajan el volumen, cambian la pista, porque no hay una persona que esté a cargo de esa armonización de la reunión. Entonces, no solamente en este caso Renoir está a través de Florencio, sino que hay también otros espíritus ayudando para la armonización de esta sesión de Divino. Entonces pensemos a Renoir cuánto tiempo le costó realizar este cuadro, cuántos meses con inspiración, y ahora a través de esta mediunidad maravillosa lo está realizando en promedio de 8 o 10 días. Y esta es la maravillosa oportunidad que nos da la doctrina espírita de tener esta seguridad que la muerte no termina con la desaparición del cuerpo, sino que nosotros somos espíritus inmortales y que consigo llevamos todo ese bagaje de conocimiento, todas nuestras virtudes, nuestros defectos. Es lo único que nos llevamos al mundo espiritual. Y es a través de la divinidad que nos brinda esa oportunidad. Dios en su inmenso amor nos da esa confianza de saber que no termina todo con la muerte, que todo trasciende. Y miren esa forma tan maravillosa. La forma en que trabaja las sombras. Fíjense que es un detalle que lo hace especial. Bueno, Florencio Antón al principio, cuando empezó a desarrollar este tipo de cuadros, él lo hacía con la mano limpia, sin guantes. Ya con el paso del tiempo, pues fue mejorando la técnica, ya pues ahora los guantes, ya son más pulidos los cuadros con los que inicialmente comenzó. Es lo mismo cuando las personas están psicografiando, al principio son como palabras sin sentido, letra de médico que no se entiende nunca jamás en la vida y se necesita un traductor múltiple. Con el tiempo se va mejorando la letra hasta que ya los mensajes son más nítidos. Pero todo esto lo hace la disciplina que como medio hace dentro de la casa espírita. Vuelvo y les digo, no solamente asistiendo a una tarea
sino a todas las tareas deben asistir al médico porque pues eso fortifica su inmunidad. También la utilización de nuevos elementos para la realización de los cuadros es bien interesante. Conforme van perfeccionando la mediunidad, también los elementos que utiliza el espíritu al alcance de... Y ahí viene la firma de Renoir. Es un Renoir lo que acabamos de ver. Qué belleza. Por eso les digo que aquí se nos podría ir todo el día, la tarde, Dios. Esto es un tema tan lindo para estudiar y que esto pues nos debe motivar a todos para seguir estudiando. Bueno, yo ya voy a dejar hasta aquí porque es lo que les dije de verdad. Es un tema interesante. De verdad, muchísimas gracias por la atención que me prestaron en la tarde de hoy y que esto nos motive para seguir adelante con nuestros estudios, con el compromiso que tenemos con nuestra casa espírita. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Erika por esta maravillosa conferencia y le damos en este momento la palabra al director de la Casa Espírita, don Germán Telles. Aquí le mostramos el cuadro que pintó Florencio Antón en la ciudad de Neiva y que está en nuestra sede, el Centro Espírita Ruta de Luz. Es algo extraordinario. Fue psicografiado a través de la mediunidad de Antonio Florencio y es Picasso quien firma, ¿cierto? Entonces, algo muy hermoso, le compartimos esto a ustedes. Muy bien. Para todas y todos, muy buenas tardes. Nos complace mucho que nos estén acompañando en esta exposición que ha hecho Erika. Solamente quiero agregar algo que me parece que es muy importante en cuanto a la mediunidad de Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, una persona muy humilde, un verdadero cristiano, pero a su vez también corto de recursos, muy pobre, pero muy pobre. Quede claro, no tenía recursos económicos y alguna vez le ofrecieron en esa época la suma de 2.000 libras esterlinas para que él hiciera una presentación mediúnica y respondió: mi misión es la de demostrar la misión, es la de demostrar, perdón, la inmortalidad del alma. Nunca he cobrado y nunca cobraré. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina espírita, a los medios que estudiamos la doctrina espírita, no podemos recibir en contraprestación de los servicios ni siquiera un dulce. Todo es gratuito. Entonces, muchísimas gracias para todos los que nos han acompañado y agradecemos, aquí estamos recordando a mi querido Jorge Humberto Piedrahíta. Hemos mostrado el cuadro que usted nos donó, querido hermano, como presidente que fue el Centro Espírita Rutas de Luz. Le voy a dar un abrazo aquí a mi querida Erika, felicitándola. Muy interesante, muy bien fundamentada la conferencia. Gracias. Y esto nos llena de mucha felicidad para todos y todas. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, agradecemos a Humbertico por el Evangelio y vamos a compartir el video para la invitación de la charla del próximo sábado.
Bueno, para terminar nuestra tarea, vamos a realizar la oración de cierre. Entonces, continuando con la armonía que traemos, le agradecemos a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar aquí, escuchando estas grandes enseñanzas que Erika nos dio en la tarde de hoy y la invitación que nos hace para seguir trabajando y estudiando en esta maravillosa doctrina para poner al servicio de nuestro prójimo. Señor, te agradecemos, Padre Celestial, por esta tarde y te pedimos para que siempre nos ilumines el camino y te pedimos por el planeta Tierra, Señor, en este momento que vive momentos difíciles, nos ayudes a poner conciencia en nuestra amada naturaleza para que pronto, Señor, pasen todos estos momentos difíciles. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Así sea. Agradecemos a todos en la plataforma y los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias.